Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video tutorial os voy a enseñar páginas web donde podremos ver manga gratis tanto en español como en inglés. Aquí os dirán mis recomendaciones personales que yo considero que son las más útiles y donde vamos a encontrar manga de mayor calidad y más fácil. Además, estas páginas también nos permitirán descargarnos el manga que nosotros queramos. Para ello he preparado esta lista. He preparado 4 páginas de manga, de visión de manga en español y otras 2 en inglés. Es importante decir que si estamos buscando mangas que ya están finalizados, os recomiendo buscarlas en español. Pero si son mangas que están en emisión, casi siempre, en la mayoría de los casos, suelen salir primero en las páginas en inglés, ya que se traduce primero del japonés al inglés y luego al español. Entonces, vamos a empezar con la primera. Yo realmente en español os recomiendo estas 4, pero la que más uso es esta que os muestro a continuación, que es la de Tu Manga Online. Bien, podemos observar que tenemos una lista de mangas populares, pero lo que nos interesa a nosotros es tanto el buscador como la biblioteca como los grupos. Esto lo podremos editar nosotros a nuestro gusto, pero por ejemplo, imaginaros que queremos ver el manga más famoso que hay actualmente, que es el One Piece, ¿vale? Este de aquí, vamos a este mismo, que es el que contiene todos los capítulos, y vemos los géneros del manga en particular, ¿vale? Vemos cuánta gente lo ha leído y vemos todos los capítulos, ¿vale? Lo guay de esta página, tenemos una lista de capítulos de One Piece inmensa, como podéis observar, pero lo guay de esta página es que si nosotros desplegamos, por ejemplo, el capítulo 831, nos lo podemos descargar, lo podemos compartir y lo podemos ver, ¿vale? Yo casi nunca me lo descargo porque como al final acabas viendo un montón de capítulos por día, cada manga tiene bastantes capítulos, yo simplemente los visualizo online. Entonces, imaginaos que os metemos a este capítulo de aquí. Lo que os comentaba antes, lo guay de esta página web de Tu Manga Online es que podemos ver los capítulos en formato cascada. Podemos verlos sin necesidad de pasar página, simplemente de arriba a abajo. Y esto está bastante bien porque no tenemos que molestarnos de pasar página entre el manga. Entonces, una vez hemos acabado con la cascada de páginas, le damos al capítulo siguiente y tan cómodamente le volvemos a dar a cascada y volvemos a verlo otra vez completo, ¿vale? Esta es mi recomendación, es la página que yo más utilizo y además están en bastante buena calidad los mangas que publican. Otro ejemplo es la de Manga Libre, es muy similar a esta, lo que pasa es que no tienes la opción de la cascada de páginas. Pero está bastante bien esta. Aquí te ponen los mangas más famosos que hay actualmente, los que más leen en esta página web, que son Nanatsu, Boku no Hero, Black Cover, One Piece, etc. Pero bueno, sigue el mismo principio. Puedes buscar el manga que tú quieras, como comentaba antes, pues yo sé. Vamos a buscar One Piece, a ver si lo encuentra esto mismo. A ver si me da la gana entrar. Pero bueno, como os comentaba, el principio es el mismo, ¿vale? Puedes descargártelo también, puedes entrar al capítulo, etc. Aquí te pone el fansub que sube el capítulo y de la misma manera que el otro, pues lo puedes visualizar. Lo que pasa es que, como os comentaba, lo de la paginada lo de la cascada y la paginada es bastante importante. Muy cómodo a la hora de visualizar. Y en inglés yo casi siempre utilizo el MangaDip. MangaDip es probablemente una de las páginas que primero saquen los mangas, que primero los hagan públicos en inglés del mundo. Entonces, bueno, aquí están todos los mangas que se publican actualmente, ¿vale? Las últimas publicaciones, los completos, que bueno, los completos a nosotros no nos interesan porque son mangas que ya están completos, los podemos ver en español perfectamente. Son los mangas que más se ven, las nuevas actualizaciones y los mangas nuevos, ¿vale? Estas son las nuevas actualizaciones que más visitas reciben. Entonces, pues bueno, los jueves o viernes que se publica One Piece, pues probablemente veamos One Piece aquí de los primeros y podremos leerlo de los primeros en el mundo en inglés. Entonces yo os recomiendo MangaDip siempre para leer mangas en inglés o para leer últimas publicaciones al día, ¿vale? Porque en España, por ejemplo, en el caso de One Piece, hay muchos ejemplos, pero os voy a poner el más claro de todos.
En inglés se saca el viernes, pues por la noche, se saca los viernes. Y en español, si no recuerdo mal, se saca el sábado o el domingo. Creo que el domingo o tirando al lunes, no estoy 100% seguro. Pero son una diferencia de 2 días y entre tanto, pues bueno, puedes ver algún vídeo en YouTube o algún spoiler por ahí que te fastidie el capítulo. Así que nada, si os interesa, echadle un vistazo, yo os la recomiendo, pero sin duda alguna en español, tu manga online es la que yo os recomiendo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, chicos, dadle un fuerte like, apoyad el canal y suscribiros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.